¿Necesitas animarte hoy? Acompáñame, porque este video es para ti. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, te invito a quedarte conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo, porque aquí tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, relacionadas principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, con la motivación, que de hecho ese es el tema que te traigo el día de hoy. Y en este video cortito, acompáñame hasta el final porque quiero platicar sobre qué tan animado te encuentras el día de hoy. ¿Necesitas animarte? ¿Te sientes que traes baja la pila? ¿Sientes que no traes energía y que en realidad tu motivación está por los suelos o a lo mejor la perdiste en algún lugar? Bueno, este video te interesa porque simplemente, si tú le diste clic a este mensaje, tú eres precisamente la persona con la que quiero hablar, porque todos en algún momento nos sentimos decaídos, nos sentimos cansados, sentimos que no podemos con tanta responsabilidad en la vida, que las cosas probablemente no son como esperabas. Y si ese es tu caso y hoy casualmente no es el mejor día y necesitas animarte, bueno, lo primero que quiero decirte es que, primero que nada, no eres la única persona que se siente de esa manera. Todos en algún momento de la vida pasamos por altas y por bajas, pero acá lo importante es reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy actualmente? Es necesario que lo puedas identificar. ¿Qué es lo que sucede contigo? A lo mejor puedes decir, oye Liliana, no me siento bien o no me siento animado porque pues he hecho ejercicio o he intentado hacer ejercicio y no tengo como la mejor figura que quisiera. ¿Qué es? ¿No tienes la figura que te gustaría tener? O a lo mejor no tienes la casa o el auto que te gustaría tener. Probablemente, si nos vamos por el lado de la inteligencia, me dirías, oye, ¿sabes qué? No tengo el conocimiento que me hubiera gustado tener. O no fui a la universidad y no tomé los estudios que me hubiera gustado tener. O probablemente no estoy en la vida en pareja que me hubiera gustado tener. O no estoy en la familia en la que me hubiera gustado desenvolverme. O ¿sabes qué? Mi trabajo me fastidia y no estoy en el lugar de trabajo donde me hubiera gustado colaborar y donde me hubiera gustado desarrollarme. ¿Qué otra cosa? A lo mejor puede no estar relacionada contigo, pero relacionada con tu familia. A lo mejor me puedes decir, Liliana, no me siento animado porque es demasiada la responsabilidad y no tengo las cosas que me gustaría darles a mis hijos. Y no siento que les esté dando la vida que se merecen. O siento que no tengo los recursos, o siento que no tengo las competencias. Siento que no avanzo en la vida. Bueno, a ver. Aquí es en donde vengo a dejarte mi mensaje y a poner un alto súper claro, porque, a ver, aquí entre tú y yo, bueno, ¿qué estás esperando? Mira, la vida te va a presentar esas altas y esas bajas que te comentaba. Va a haber situaciones que son muy lindas, va a haber situaciones que te van a llenar de alegría, que te vas a sentir lo mejor. Pero también va a haber otras situaciones en donde vas a necesitar de poner tu atención, de resolver problemas o de atravesar por situaciones complicadas. De eso se trata el desarrollo humano. Es una cosa sencilla, no necesariamente. Y por eso aquí tú vas a ver que en algunos mensajes que te he dejado alrededor de la motivación, te hablo de las dos cosas, de la motivación externa o extrínseca y te hablo de la motivación interna también, porque hay cosas que no están en tu control y que, bueno, de esas no hay nada más que puedas hacer, pero las que están en tu control y esa motivación interna sí depende de ti. Por esa razón, si te enfocas en los problemas o te enfocas en las situaciones que te faltan por conseguir en la vida, en las situaciones que aún no se han concretado, en aquellos sueños que aún no han llegado a tu vida y te preguntas, bueno, ¿en qué momento van a llegar? Bueno, ¿en qué momento yo voy a tener esto, una buena oportunidad? ¿O en qué momento voy a tener tal cosa? ¿O cambiaré de auto? ¿O en qué momento voy a tener la oportunidad de estudiar algo? A ver, o sea, acá ese es el momento en el que te pido que hagas un alto en el camino, porque esas situaciones
no van a ser diferentes en el futuro. Imaginemos que ya tienes ese cuerpo perfecto. Imaginemos que fuiste todo un año al gimnasio y ahora ya tienes la figura que tanto soñabas. Bueno, eso en realidad no va a ser la gran diferencia. Probablemente te va a dejar una sensación de tranquilidad y te vas a sentir como algo reconfortante, te vas a sentir bien en ese momento. Pero eso no significa que te vaya a durar por siempre esa sensación de bienestar y que ya no vayan a aparecer otras situaciones externas o algunas cuestiones o problemas que te puedan angustiar en el futuro. Por esa razón, simple y sencillamente se trata de que tú vayas avanzando con la confianza de saber que tú estarás para ti y que tú puedes hacer las cosas cada vez mejor y de forma diferente. Si en este momento cometiste un error, recuerda que los errores son parte del éxito. Y para conseguir grandes cosas en la historia del mundo, has visto, hemos avanzado a prueba-error, prueba-error. Por lo tanto, si tú en este momento pasaste por algún error o tienes algún problema o estás pasando por una situación complicada, eso va a pasar. Eventualmente eso pasará. Pero acá lo importante es que tú puedas tomar todos los aprendizajes y que tú no seas tu propio verdugo, que no te juzgues duramente y simplemente trates de navegar por esa situación que es complicada para que después lo puedas dejar, lo puedas ir procesando con el tiempo y después entonces avances hacia una mejor versión tuya. Por lo tanto, si necesitas ánimo y necesitas motivarte, eso primeramente viene de ti y ese ánimo te lo puedes dar felicitándote por las cosas que sí haces bien, por todo lo que ya has logrado hasta el día de hoy. Porque, a ver, o sea, si me tuvieras que decir qué has logrado, seguramente tienes demasiados ejemplos de cosas que has hecho muy bien, de cosas que has logrado, de cosas que has experimentado, que te han salido bastante bien en la vida y que son un ejemplo para otras personas que se encuentran en problemas similares. Por esa razón, si hoy tu energía no está al máximo o no te sientes en tu mejor momento, no te preocupes, simplemente ocúpate. Y en esa ocupación, aquí es en donde tú puedes poner atención a ello. ¿Cómo vas a hacerlo? Una de las formas generales para hacer eso es simplemente tratar de no pensar o de que no entretengas esos pensamientos que están relacionados con los problemas, con las preocupaciones o con las angustias. Más bien trata de descansar, más bien trata de hidratarte, más bien trata de conversar con personas que sean agradables para ti y después de que te hayas relajado y que hayas dejado ir esos pensamientos, entonces ocuparte y enfocarte en cómo sí puedes solucionar esa situación o cómo sí puedes solucionar ese problema. Acuérdate que todo se puede resolver prácticamente si tú así lo quieres. Así que si tú le pones ánimo y le pones energía, ya lo has hecho antes, ya has saltado y has superado demasiados problemas. Por esa razón no tiene que ser diferente esta vez. Tú te puedes sobreponer a las cosas y puedes hacer que funcionen, pero todo dependerá de tu actitud y de la energía y del ánimo que le pongas para avanzar en esta experiencia que te presenta la vida hoy. Así que, bueno, ahora ya lo sabes, no dejes que avance el tiempo para esperar a que tengas esa casa tan soñada o ese auto nuevo o ese gran trabajo que todo mundo quisiera para felicitarte, porque no. En el momento en el que llegue ese mejor puesto o en el momento en que tu cuenta bancaria tenga esa cantidad de dinero que tanto quieres o en el momento en que tengas la condición física que tanto has deseado, entonces va a ser un día más para que tú te felicites y celebres todas las cosas, como también esa que estoy segura que vas a lograr para conseguir tu nueva versión y seguir avanzando hacia nuevas experiencias y nuevos caminos por disfrutar. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Ese es mi mensaje para ti. Ánimo, anímate, felicítate en todo lo que haces porque te lo mereces. Así que, bueno, aprovecho la ocasión para que con este mensajito espero que te sea de utilidad, que te levante el ánimo. Sigue cultivando esos pensamientos de amor y de alegría porque te van a ayudar mucho, especialmente en días como hoy. Espero que todo te vaya bien y te veo pronto.